Muy buenos días. Bienvenido cada uno de ustedes. Benditos sean en este día especial. Realmente que la luz y la esperanza de nuestro amado Padre Celestial haya ya comenzado en cada uno de ustedes. Usted también ahí, amigo, hermano, en el canal del ministerio, hoy la Congregación Apostólica de Restauración va a bendecir su vida. Me quedo con las últimas palabras de la última alabanza que hemos estado siendo partícipes. Gracias, Padre, por tu presencia. Es lo que más anhelo. Y eso es lo que hoy en estos días, hermanos amados, debemos anhelar, la presencia y la gloria de Dios en nuestras vidas. Hoy vamos a estar continuando con nuestra serie, con la cuarta parte de nuestra serie que hemos comenzado a inicios de año. Y esta cuarta parte, escogidos desde el principio para salvación. Ya hemos enseñado la segunda parte. Hoy vamos a enseñar una tercera parte que estoy seguro que ahí a mis amigos y hermanos en el canal del ministerio les puede sorprender algo, pero hoy les vamos a bendecir. Este tercer tema tiene que ver con los escogidos, son del cuarto templo de Dios. Sí, son 4 templos, hermanos amados. Pero antes, quiero tomar unos breves minutos para comentarles. Seguramente el próximo domingo estaremos hablando algo más amplio. Este viernes 12, la ONU se reunió en una asamblea donde participaron 164 países. Son más, pero el fin de esta reunión tenía como propósito aprobar una resolución a fin de que Palestina sea reconocida como Estado. Nosotros sabemos ya por enseñanzas del año pasado que Palestina tiene origen filisteo. Ya usted sabe la afectación de los filisteos en Israel desde el antiguo pacto. Y esta reunión o esta resolución ha sido impulsada por Francia y por Arabia Saudita, que como sabemos, Arabia es una de las 10 naciones que formarán parte próximamente en la manifestación del nuevo orden mundial. Pero ya está tomando nombre en un evento como este. Y esta resolución, hermanos amados, como ya les había anunciado anteriormente, tenía mucho apoyo. De los 164 países, son más, esto ahorita les explico un poco, 142 países estuvieron de acuerdo y aprobaron esa resolución de reconocer a Palestina como un Estado. Y hubieron 10 países que estuvieron en contra, solamente 3 en América. Uno de ellos fue Estados Unidos, que desaprobó esa resolución, así como Argentina y Paraguay.
Imagínense, solo 3 naciones. Lamentablemente y con tristeza, el Perú aprobó ese reconocimiento de que Palestina sea un Estado. Esto es como una antesala a esta resolución. En esta semana que viene, probablemente también el viernes, fíjese usted, unos días antes del nuevo año, calendario en hebreo, el 5786, que para nosotros es el nuevo año espiritual, que ya hemos dicho que este domingo que viene vamos a estar hablando sobre ese tiempo. Y probablemente el próximo viernes ya se van a reunir las 240 naciones que conforman, creo que es un poquito más, la ONU, y allí expondrán, aprobarán. Indudablemente Estados Unidos puede vetar esa resolución. Puede vetar esa resolución por su peso que tiene en la ONU. Y por encima de ese veto pueden aprobar esa resolución de repente más países, y como también pueden haber más países en contra de esa resolución. Y si sale, ya la ONU comunica a Israel ese dictamen, porque Israel es parte de la ONU, te recordará, desde 1948, en que fue reconocida como Estado, ¿no? La ONU la reconoció como Estado. Y Israel, dentro de la normatividad de la ONU, puede tomar disposición o no. Puede tomarlo en cuenta como no esa resolución. Si no la toma en cuenta, la ONU insiste nuevamente en una nueva comunicación. No sé qué tiempo podrá pasar allí. Y si Israel, ese es el mecanismo para que usted tenga idea. Y si insiste, le envían una nueva comunicación donde ya habrían sanciones económicas, países ya no tendrían relación comercial con Israel. Y a pesar de eso, como una cuarta etapa, podría ser que la ONU envíe un ejército a fin de hacer que Israel reconozca a Palestina como un Estado. Pero yo quiero decirles, ese es el plan del hombre. Pero ya hemos dicho que en Isaías 62, Dios dice que Él no va a callar, Él no va a quedarse quieto hasta que Israel y Jerusalén sean antorcha y justicia entre las naciones. Y dice que las naciones verán eso. Por esto que les comento, lo que la ONU está haciendo, indudablemente es parte de su agenda humanista. Pero sabemos que quien tiene el control, el plan de Dios, es otro. Dicho esto, ya estaremos hablando el próximo domingo algo. Quiero decirles que en este escenario de Jerusalén, Israel ha comenzado también el cumplimiento de Zacarías 12:10, ¿no? Ahí que ya hemos hablado, Zacarías 12:10 y de Oseas 3:5. Es el momento en que Dios ha comenzado ya a derramar
en plena lluvia temprana, que ya ese tema hablamos, es decir, Dios está sensibilizando la dura cerviz de los hijos de Israel, de los moradores que están ahí en Jerusalén. Y Él está enviando espíritu de gracia, de misericordia, para que ellos se vuelvan a Él, para que se arrepientan y para que verdaderamente busquen a Yahweh su Dios y a Jesús su Mesías. Ese es el contexto en el cual una profecía de Isaías 62 y un cumplimiento profético de hoy de Zacarías 12:10 y de Oseas 3:5. En este contexto, indudablemente, hermano amado, ya hemos hablado el domingo pasado del tercer tema de esta cuarta parte de nuestra serie. Este tema 3 tenía que ver con un escogido tiene que llegar a serlo. Un escogido, hemos dicho, es alguien que Dios lo escoge con dos motivos, con tres motivos: para darle su salvación, para santificarlo por medio del Espíritu Santo y a fin que se edifique con la fe verdadera. Quiere decir que hay una fe religiosa, por decir algo menos. Y un escogido tiene un llamamiento santo. En Mateo 20 dijimos, en el contexto de los obreros de la viña, que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y sí, el apóstol Pablo también, ahí dijimos en segunda de Timoteo, que estos escogidos tienen una característica, como él la tuvo, los apóstoles y los creyentes de ese tiempo, que un escogido siempre va a soportar adversidades, aflicciones, por causa del Evangelio. Pero ¿cómo lo va a soportar? Mediante el poder de Dios en su vida, porque tiene un llamamiento santo, según la voluntad de Dios y la gracia de Dios. Eso es lo que hace que tenga luz, tenga esperanza en estos días. Y es así que ¿por qué Dios está escogiendo en estos días? Porque podríamos decir que hay un punto de partida. Que ¿por qué no fueron los años anteriores? Ya hemos dicho que hay un patrón de Dios en cómo conocerlo a Él. Hemos hablado ampliamente de ello. Es de que desde Jerusalén, Israel, sale la ley y sale la palabra de Dios. Y también en Jerusalén, Israel, se levantaron en los tiempos de los apóstoles y ellos fueron testigos de Jesús el Mesías en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Son los testigos de Jesús el Mesías quienes tienen esa responsabilidad de traer la fe verdadera. Lamentablemente, ya hemos hablado de esto recientemente, la lluvia temprana comenzó ahí a inicios de la década del 2020 a sensibilizar a los judíos. Hoy ya hay algunos pastores con
congregaciones pequeñas que están justamente siendo testigos de Jesús el Mesías ahí en Jerusalén. Y también algunos de ellos ya lo vienen haciendo hasta los confines de la tierra, que es, como siempre digo, la cobertura perfecta de enseñanza para nosotros los gentiles. Estos escogidos tienen un llamamiento santo. ¿Por qué? Porque son del cuarto templo de Dios. Así como en el tiempo de los apóstoles y los creyentes judíos mesiánicos y los gentiles creyentes de ese tiempo, entendieron el tema del cuarto templo. Se suspendió y recientemente, como les dije hace un momento, recientemente los testigos de Jesús el Mesías ahí en Jerusalén, Israel, están extendiendo la fe verdadera para poder entender el cuarto templo. Es así que en los libros, y en esta parte quiero añadir algo, las profecías que nosotros leemos en los profetas tienen un cumplimiento primeramente en Jerusalén, Israel. Primeramente. Y por cuanto Israel es el reloj profético de Dios, esto también afecta también a Occidente. Es decir, también llega esa lluvia temprana y ha comenzado a llegar. Y es ahí donde justamente estamos entendiendo que los libros de los profetas Zacarías y Ageo nos revela, como ya dijimos en la primera parte de nuestra serie, ¿no? Ahí hemos tratado con mucho detalle los 4 templos. Pero hoy lo conectamos a esta tercera parte que tiene que ver, los escogidos son del cuarto templo. Para ello estamos haciendo una breve, muy simple no, digamos, un resumen, pero si usted, hermano también de Casa de Restauración, pueden ustedes ir al canal del ministerio, ubican ustedes el inicio de esta serie y ahí se va a dar cuenta que está muy detallado en video la enseñanza, la prédica de los 4 templos. Pero hoy, como les dije, el profeta Zacarías y Ageo tienen un tema central en sus profecías. Es el anuncio de la restauración del cuarto templo de Dios. Fue escrito aproximadamente el año 520 antes de Cristo, después que Israel, habiendo sido exiliado en Babilonia, Dios llamó a un remanente a fin de que saliera de Babilonia y restaurara un templo. Dios hasta hoy sigue buscando y ha comenzado a buscar a sus ovejas remanentes con una finalidad, que comiencen, que reinicien la edificación del cuarto templo. Y esto indudablemente está siendo ejecutado, activado desde Jerusalén, Israel, por la Israel espiritual. Los escogidos de Dios que tienen que edificar el cuarto templo. Vamos a leer lo que dice Zacarías en el capítulo 1. Solamente voy a decir la parte, le animo a que lo lea, versículos 2 al 4. Ahí hay un llamado a los hijos de Israel a que se vuelvan a Dios, a Yahweh de los ejércitos. Y Dios dice, y yo me voy a volver a ustedes, ¿no?
Y también les hace un llamado al arrepentimiento. Arrepiéntanse, dice, de sus malos caminos y de sus malas acciones. Es indudable que cuando, creo que lo vimos en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo Dios, cuando Dios escoge uno de los elementos principales que afecta la vida de un escogido es la fe verdadera. Y aquí, en este pasaje de Zacarías, Dios les está diciendo, vuélvanse. Quiere decir que estaban viviendo una fe religiosa, esforzada, personal, ¿no? Pero Dios dice, vuélvanse a la fe verdadera, que es la intención de Dios para los escogidos de hoy. Y el gran tema es el llamado que Dios hace aquí en el profeta Zacarías. ¿Por qué tiene que volverse a Dios? ¿Por qué los hijos de Israel? ¿Por qué aquí en Occidente la iglesia de Cristo, las familias, tienen que volverse a Dios? Porque hay una fe que tiene que ser, no digamos dejada, apartada, sino encaminarse a la fe verdadera. Hay que volverse a Dios porque el fin del volverse a Dios es restaurar, reiniciar nuevamente la edificación del cuarto templo de Dios. Hoy, familias en el mundo, la iglesia de Cristo en el mundo, tienen que retirarse de un ambiente espiritual que lamentablemente ha sido invadido por la influencia del espíritu egipcio, o sea, el mercantilismo, en ocuparse, como dice, vamos a decir más adelante, más en las cosas de su propia casa, y también por la confusión. Hoy hay mucha confusión en el mundo. De repente lo que le estamos diciendo a usted puede ser confusión frente a lo que ya se recibió, pero tenemos un patrón. Siempre tenemos que tener claro el patrón. Y les estamos transmitiendo, le estoy dando a conocer lo que ya un testigo de Jesús el Mesías en Jerusalén están hablando, están yendo a los confines de la tierra a enseñar estos temas. Y Dios en su gracia, en su misericordia, a lo que nos hemos dispuesto a ese entendimiento, hacer lo que la Escritura llama el vino nuevo, porque un odre nuevo lo está dando, entonces es indudable que, y este cambio no es fácil, no es fácil, porque son muchísimos y varios siglos en que se perdió. Y como dije recientemente, ¿no? En el inicio de esta década del año 2020, es que la lluvia temprana ha comenzado primeramente en Israel y ellos están extendiendo esa lluvia temprana aquí en Occidente. Y la gran pregunta es, ¿qué templo hay que restaurar? ¿No? Porque muchos cristianos creyentes hoy saben de diversos templos que están en la Escritura. Pero hoy vamos a estar dando como un poco de orden. Como les dije, no voy a poner mucho detalle. Ya les dije dónde está detallado, donde usted puede repetir el video, a ver si escuchó bien. Bueno, el profeta Ageo nos permite entender el cuarto templo de Dios a restaurarse. Y el profeta Ageo nos dice que
ya en ese tiempo, fíjese usted, en ese tiempo, 520, como hemos dicho antes de Cristo, ya él decía que ese templo estaba desolado. En el hebreo, esa palabra desolado significa vivir como un desierto, o sea, desierto, sin vida, sin plantas, sin agua. Vamos a leer Ageo capítulo 1, vamos a leer del versículo 7 al 11. Así dice Yahweh de los ejércitos, presten atención a sus caminos. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen este templo, para que me agrade en él y sea glorificado en él, declara Yahweh. Ustedes esperaban mucho y hubo poco. Y traen al interior del templo, pero yo soplo sobre él. ¿Por qué suceden estas cosas? Aquí da la respuesta Dios. Declara Yahweh, porque mi templo está desolado, mientras cada uno de ustedes se apresura por los de su propia casa. Por causa suya es retenido el rocío de los cielos, y la tierra ha retenido sus frutos. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el grano, sobre el vino y sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre las obras de sus manos. Este pasaje nos está hablando de que los hijos de Israel siempre tenían, llamémosle por costumbre, que cuando iban a levantar un templo tenía que ser con algún material. Pero al parecer Dios no estaba contento con eso, ¿no? Bueno, edifiquen, les dijo, como ustedes edifiquen como lo venían haciendo anteriormente, ¿no? Como lo hizo Salomón, de repente no pudieron hacerlo porque recuerde que esta generación había salido del cautiverio babilónico y no pudieron pues tener, entonces le dijo, vayan ustedes, levanten como gusten. Sin embargo, cuando lo terminaron, ¿hasta dónde lo terminaron? Los hijos de Israel y especialmente los judíos, porque los que fueron a Babilonia fue la tribu de Judá, es decir, los judíos. Tanto Zacarías como Ageo eran judíos. Entonces, los hijos de Israel, en el esfuerzo, porque hacían esfuerzo por cumplir la ley, pues traían cosas, pero no conforme a lo que la ley de ese tiempo establecía. Entonces dice que traían, pero ¿qué hacía el Dios Todopoderoso? Él soplaba, o sea, no le importaba lo que traía. Dice, y él decía, pero ¿por qué? Seguramente los hijos de Israel preguntaban, pero ¿por qué hace esto? Y era porque ese templo estaba desolado. Y muchos dirían, pero ¿por qué desolado? De repente estaba ahí eh, los utensilios, las mesas correspondientes, una simbología de lo que podría ser eh, el, el altar, ¿no? Pusieron seguro una tabla con los 10 mandamientos como hasta el día de hoy sucede así. Y eso era la presencia de Dios para ellos. Aún así, hacían seguramente todos los ritos sacerdotales, pero aún así Dios decía,
ese templo, porque mi templo está desolado. Y él no se refería seguramente a ese templo, sino al interior de ellos, a su cuerpo de ellos. Y notó que estaban más apresurados en llevarlo mejor a su propio hogar, a su propia casa, ¿no? Y por eso dice que había retenido los frutos. El Señor Jesús nos enseña, dice que por los frutos somos conocidos. Eso no está hablando de riquezas, no está hablando de estatus, está hablando del poder de la palabra, en este caso, en un escogido. Y poder de la palabra, ya le hemos dicho, no es cualquier palabra que uno elige. A veces hablo la escritura y dice, no. El poder de la palabra ya hemos enseñado que tiene que ver con la palabra de Dios para esta última generación. Que indudablemente Dios tiene un plan, y el plan de antes no es el plan para ahora. Dios tiene un plan para esta última generación, que también ya hemos hablado sobre Mateo 24. También el profeta Ageo nos enseña que este cuarto templo de Dios, el cual Dios anhelaba y deseaba, y él sabía que tenía su momento y su lugar de cumplimiento, nos habla de que tiene un cimiento. Y para ello, pues tenía que estremecer los cielos, tenía que estremecer la tierra, el mar y aún la tierra seca, a fin que el deseable se manifieste. Y eso lo dice en Ageo capítulo 2, en el versículo del 6 al 9. Vamos a leer. Porque así dice Yahweh de los ejércitos. Aún una vez más estremeceré los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Estremeceré a todas las naciones y traerán lo deseable de todas las naciones. ¿Quién es? Jesús, el Mesías. Y llenaré de gloria este templo. O sea, Él es el templo. Él es el tabernáculo de Dios. Declara Yahweh de los ejércitos. Y dice, mía es la plata y mío es el oro. Declara Yahweh de los ejércitos. Versículo 9. Y la gloria final de este templo será mayor que la primera. Declara Yahweh de los ejércitos. Esta gloria final del templo ya hemos hablado que tiene que ver con Apocalipsis 19 y 20, ¿no? Ahí les dejo una tareita, pero le doy un datito. Está hablando de la nueva Jerusalén. Y daré paz en este lugar, declara Yahweh de los ejércitos. Es indudable que hay un camino que se tiene que ir este mundo o la humanidad misma para llegar al cuarto templo de Dios. El primer templo fue en el reinado de Salomón, el hijo de David. Este fue construido en el monte Moriah. Hoy es el monte del templo. Es el lugar, hermano amado, más, ¿cómo podría decirles? De mucho conflicto en el Medio Oriente. Es el lugar más conflictivo en el Medio Oriente. Y será dentro de poco el lugar más conflictivo para el mundo de hoy. En Primera de Reyes, en los capítulos 7 y 8, está la narrativa cómo se construye el primer templo de Dios, hecho por el rey Salomón. Allí está
la primera gloria de Dios que llenó un solo lugar, un espacio, un área. Ahí estuvo la presencia y estuvo la gloria de Dios. También el camino siguiente fue el segundo templo. Como ya dijimos hace un momento, es ahí por el año 520 a.C. El segundo templo fue reconstruido por, como ya les dije, un remanente de judíos que salieron de Babilonia. Fueron aproximadamente 42,000 judíos que salieron bajo la dirección de dos profetas, de Zacarías y de Ageo. Pero en ese segundo templo que se levantó, no estaba la gloria de Dios. Como ya les dije hace un rato, estaba desolado. No había presencia, no había gloria de Dios, pero los judíos seguían llevando todo lo que la ley les mandaba, pero había esfuerzo, había prácticamente no lo mejor para Dios, sino estaban los judíos más preocupados en los quehaceres de su casa. Seguramente hoy pueda que esté así también. Muchas familias y muchos creyentes. Ahora vamos a hablar del tercer templo. El tercer templo es uno de los temas que contempla el libro de Ezequiel. Él habla sobre la construcción del tercer templo, que es noticia en estos días. Uno ve en el YouTube, ya se está reconstruyendo el tercer templo, todo listo, lo pueden levantar en 3 meses. Sí, es cierto. El hombre, mire hermano amado, el hombre puede decidir y decir, este es el templo de Dios, aquí en este lugar. El hombre decide. Pero el lugar de la presencia, el lugar de la gloria de Dios, es el mismo Dios quien lo escoge. El profeta Ezequiel, cautivo él en Babilonia, recibe visiones de Dios y comienza a escribir el libro de Ezequiel. El 570 aproximadamente, ¿no? Antes de Cristo. Y en los capítulos 40, 41, 42 de su libro, recibe en visión todos los detalles del tercer templo de Dios, el que está próximo a construirse en un contexto que ya les diré en un momento. Este tercer templo, de acuerdo a lo que, fíjese, de acuerdo a lo que Ezequiel escribió en el capítulo 23, Ezequiel vio en visión que el tercer templo iba a estar lleno de la presencia y de la gloria de Dios. Entonces, muchos pueden pensar, como hoy lo están pensando, muchísimos sacerdotes ortodoxos que ya tienen listo todo el diseño arquitectónico, tiene listo las estructuras, tiene listo los accesos, las salidas, pero basado en estatutos y en lineamientos legalistas. Por eso que acá hay algo muy interesante que dice el profeta Ezequiel. Es cierto, él recibe en visión que ese tercer templo, el que hoy está a las puertas de construirse,
en un contexto que ahora les indico, tenía que tener la presencia y la gloria de Dios. Pero vamos a ver que esa visión no se iba a cumplir por el tema de hoy. Y a pesar de ello, se escribió. El profeta Ezequiel lo escribió. Quiere decir, hermano amado, y acá hay una lección, que pueden haber profecías, pueden haber visiones, pero el cumplimiento depende de algo. Por eso vamos a ver por qué este tercer templo de Dios no va a tener la presencia ni la gloria de Dios. Ezequiel 43, vamos a leer los 4 primeros versículos. Ezequiel 43, vamos a leer del 1 al 4. Dice, luego me trasladó a la puerta que mira hacia el oriente. He aquí que la gloria de Dios vino del camino del oriente. Estaba profetizado que así tendría que ser. Su estruendo era como el estruendo de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria. La visión que tuve era como cuando vine a destruir la ciudad, conforme a la visión que tuve junto al río Quebar, y caí postrado sobre mi rostro. Y la gloria de Yahweh, dice, entró en el templo por el camino de la puerta que mira hacia el oriente. Esta visión, hermano amado, tenía una condición de cumplimiento. Tenía una condición de cumplimiento. Y esto lo vemos en Ezequiel 40, en el mismo capítulo 43. Vamos a leer del versículo 10 al 12. En cuanto a ti, oh hijo de hombre, muestra este templo a la casa de Israel para que se avergüencen por sus iniquidades cometidas contra mí y tomen medidas de su diseño. Y si se avergüenzan por lo que han hecho, dales a conocer los detalles del templo, su estructura, sus accesos, sus salidas, todo su diseño, todos sus estatutos y todos sus lineamientos. Y escribe esto ante su vista para que observen todos sus lineamientos y todas sus instrucciones y los pongan por obra. Esta es la visión del templo sobre la cumbre del monte, lo que es el monte del templo hoy. Toda el área alrededor es santísima. Desde los días del profeta Ezequiel, fíjese, pasando por Zacarías, pasando por Ageos, hasta el día de hoy, aún no se puede construir este tercer templo. Pero hoy, los sacerdotes ortodoxos ahí en Jerusalén ya tienen, que son parte del Instituto del Templo en Jerusalén, basados en Ezequiel 40, 41 y 42, se han olvidado de 43 por alguna razón, han anunciado tener listo el diseño arquitectónico, los materiales y los elementos del altar del tercer templo de Dios. Esta construcción de este tercer templo de Dios se tiene que realizar
en el monte del templo, que hoy puede usted conocerlo por foto o por video, que está en el monte Moriah. Como les dije hace un rato, es el lugar más conflictivo en el Medio Oriente. Y seguramente ya con esta resolución que les indiqué hace un rato y lo que dictaminen el próximo viernes en la Asamblea Central de la ONU, seguramente se va a convertir más conflictivo aún. En este tercer templo, aún muchos hijos de Israel no se han arrepentido ni se avergüenzan de lo que han hecho, el rechazar a Jesús el Mesías. Por eso Dios no tendrá en ese templo, en ese tercer templo, a pesar que el profeta Ezequiel vio en visión, pero el versículo 11 del capítulo 43 de Ezequiel es muy determinante. Sí se avergüenzan por lo que han hecho, pero aún no se avergüenzan todos, solo aquellos que Dios ha escogido como fruto de la lluvia temprana. Y en este tercer templo no habrá presencia, no habrá gloria de Dios, a excepción de los testigos de Jesús el Mesías, fruto de la lluvia temprana ahí en Jerusalén. Ellos, como templo de Dios, ellos saben que su cuerpo es el templo de Dios. Cuando uno escucha alguna prédica, o yo escucho la prédica de este amigo Pastor Eduardo ahí en Jerusalén, él no dice su púlpito es el altar, porque sabe. Tampoco dice vengan y póstrense en el altar. No, hermano amado, esos términos, esas frases es muy común en las iglesias de Cristo aquí en Occidente. O cuando está entonando alabanzas el equipo del pastor Eduardo ahí en Jerusalén, tampoco dicen los que están alabando, vengan y alabemos aquí en el altar, porque ellos tienen bien claro qué es el templo de Dios. ¿Qué es el templo de Dios? Y la gran pregunta que usted dirá, ¿y cuándo va a ser construido este tercer templo? Hermano amado, el tercer templo se va a construir. Ahí en el monte del templo de hoy, ahí en Jerusalén. Pero este va a ser cuando haya iniciado el nuevo orden mundial y el gobierno mundial del hombre de pecado o anticristo. ¿Y por qué este tercer templo no va a ser el lugar de la presencia ni de la gloria de Dios? Israel, escuche bien, esto ya lo hemos enseñado el anteaño pasado. Israel, por causa del falso profeta que se levantará en el mismo Israel, hará un pacto con el hombre de pecado a fin de que el tercer templo se levante ahí en el monte del templo o el monte de Moriah, que está frente al monte de los olivos. Ahí en el monte del templo actualmente hay dos construcciones islámicas.
¿no? Hay una sinagoga islámica y está la cúpula dorada. Pero vamos a leer. ¿Qué nos dice Daniel 9:27? Él confirmará un pacto con muchos durante una semana, la mitad de una semana, y pondrá fin al sacrificio y a las ofrendas. Y sobre las alas de la abominación vendrá la destrucción, hasta que un súbito fin venga sobre la desolación. Aquí está hablando el profeta Daniel que en los 3 años y medio últimos del hombre de pecado, porque son 7, hará un pacto, como ya les dije, con el falso profeta que se levanta en el mismo Israel. Eso hemos hablado bien amplio, mucho detalle. Y comenzarán a construirlo, pero no van a destruir la cúpula dorada ni la sinagoga islámica, no. Vamos a ver qué dice este tercer templo. Ya estaba profetizado por Jesús el Mesías que iba a ser entregado a los gentiles. Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando vean la señal de la abominación destructora, de la cual se habló en el profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea entienda. Mateo 24, versículos 21 y 22. Porque habrá entonces una gran aflicción. Está hablando de los 3 años y medio últimos del hombre de pecado. Tal como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta hoy, ni la volverá a haber. Estas mismas palabras están escritas en Daniel 12:1. Léalas también. Versículo 22. Y si no fuera hechos pocos aquellos días, ninguna carne sobreviviría. Pero, a causa de los escogidos, esos días serán hechos pocos. Aquí está la abominación destructora. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá Jesús el Mesías sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿Se da usted cuenta, hermano amado, que este tercer templo, por qué no iba a tener ni la presencia ni la gloria de Dios, a pesar que el profeta Ezequiel vio en visión que iba a ser? Porque quienes lo levantaron y quienes lo levantarán no van a creer en el Mesías, en Jesús el Mesías. Por eso dice que hay un sector en el monte del templo que ha sido entregado a los gentiles. Apocalipsis 11, o sea, la cúpula dorada y la sinagoga islámica. Apocalipsis 11, versículo 1, versículo 2. Luego me fue entregada una caña semejante a una vara. Y el ángel estaba de pie diciendo: levántate y mide el templo de Dios
el altar y a los que en él adoran, pero excluye el patio que está en la parte exterior del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, que hollarán la ciudad santa por 42 meses, 3 años y medio. Está hablando de Daniel 12:1, está hablando de Mateo 24:15. Hermano amado, el tercer templo no tendrá la gloria de Dios ni la presencia de Dios, porque la mayor parte de los hijos de Israel no se van a arrepentir. Quienes construyan eso van a continuar con su ceguera parcial temporal, como dice el apóstol Pablo, y no van a aceptar a Jesús el Mesías como Dios, a excepción de las ovejas remanentes que seguirán creciendo por la lluvia temprana, iniciada en Jerusalén, Israel. Sabiendo Adonai, nuestro Dios, desde antemano, desde el año 520 a.C., dio palabra profética a Ageo, quien profetizó el inicio de la reconstrucción del cuarto templo de Dios, a fin que esté en muchos lugares. Ya no un lugar como fue el primero, el segundo o el tercero que será, porque el templo de Dios tiene que estar en todo lugar que está el Espíritu Santo en la vida de una persona. Muchos son los llamados y pocos los escogidos para reiniciar la edificación del cuarto templo de Dios. El próximo, esto es prácticamente como la parte A de esta tercera parte, porque tenemos que tratar ahora el cuarto templo. Seguiremos con nuestra serie. Muchísimas gracias, hermanos y amigos, ahí en el canal del ministerio. Mi Mayita, llamándola. Sean bendecidos. La Congregación Apostólica de Restauración les ha bendecido.